Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a Roma y hoy vamos a hablar sobre la sociedad y la economía. Comenzaremos hablando de la economía y hay que comentar que, como en todas las sociedades antiguas, la base de la economía era la agricultura. Pero junto a la agricultura van a destacar también la minería, la artesanía y el comercio. Empezaremos hablando de la agricultura. Pues la agricultura romana se basaba en el cultivo de cereales, vid, olivo, frutas y hortalizas. Los romanos van a utilizar como técnicas de cultivo el regadío, el que van a mejorar, con la utilización de embalses y acequias, y también la utilización de norias. También va a destacar el uso del arado con reja de hierro, es decir, la pieza que va a entrar para trazar los surcos en la tierra va a estar hecha de hierro, por lo tanto va a profundizar más que si estuviera hecho de un material más blando. También utilizarán el barbecho, que consiste en que la parcela que se va a cultivar se divide en dos partes, una se cultiva un año y la otra mitad se deja descansar ese año y el año siguiente se rota, es decir, la parte que ha estado descansando se cultivaría y viceversa. También utilizarán molinos de agua y prensas tanto para el vino como para el aceite. Respecto a la propiedad de la tierra, hay que comentar que habrá pequeños propietarios que sacarán lo justo de su trabajo en el campo para subsistir, pero también existirán grandes propietarios. Estos grandes propietarios tendrán grandes fincas, conocidas como latifundios, donde el trabajo lo realizarán principalmente esclavos. La producción de esas tierras, parte será para venderla y obtener beneficios por ello, lógicamente, y hay que comentar que en el centro de estas propiedades encontraremos las villas, que eran grandes casas rurales donde se realizaban todas las tareas agrícolas y ganaderas. En la imagen podemos ver las principales dependencias y las actividades que allí se realizaban. Pasaremos entonces a hablar de otra de las actividades económicas importantes, como ya hemos comentado, que sería la minería. Los romanos van a utilizar muchos minerales como el oro, la plata, el hierro, el plomo, el mercurio, la sal. Entonces extraerán esos minerales de la tierra. Para hacerlo van a perfeccionar algunas técnicas mineras y van a utilizar norias, poleas y sistemas de desagüe. Tanto las norias como los sistemas de desagüe se utilizarán para eliminar el agua que se encuentre al profundizar en la tierra buscando los minerales. Las minas hay que comentar que eran propiedad del Estado, es decir, eran propiedad de Roma, aunque algunas de ellas se arrendaban, se alquilaban a particulares, a cambio, lógicamente, de una cantidad de dinero. Y en estas minas se utilizaban esclavos para trabajar allí. Hay que comentar que era una de las labores más duras y la vida media de un esclavo era muy corta cuando trabajaban en aquellas minas. Hablemos ahora de la artesanía. La artesanía va a alcanzar una gran perfección en aquellos momentos y va a haber una variedad importante de oficios. Vamos a encontrar ceramistas, tejedores, vidrieros, metalúrgicos, etc. Y, como decimos, sus obras tendrán una gran perfección y una gran factura. Van a destacar también en la fabricación de productos alimenticios, como por ejemplo el aceite, el vino, el pan, las salazones de pescado. Finalmente vamos a hablar del comercio, que también es una labor muy importante, y digamos que el comercio fue muy intenso dentro y fuera del imperio. Roma estaba muy bien situada geográficamente, ya lo vimos en el primer vídeo, y a eso hay que añadir que con su expansión controlaba el Mediterráneo. Otro punto a su favor era la amplia red de calzadas que tenía, que le permitía que el comercio se realizara de una manera rápida, y también que utilizaba una moneda común. Eso facilita los intercambios. Este sistema monetario común está basado en el denario de plata y en el sextercio, que era una moneda de menor valor, normalmente realizada en bronce. Los principales artículos con los que se va a comerciar en el mundo romano, pues procedían de todo el mundo que ellos conocían. Por lo tanto, vamos a tener de las provincias occidentales, se va a comerciar con productos agrícolas y minerales. De las provincias africanas, pues se comerciará con esclavos, marfil, oro y animales. El norte y el este de Europa se traerá de allí ámbar, pieles, esclavos y trigo. De la India y China, seda y piedras preciosas. Y finalmente de Roma se va a comerciar con los productos que realizaban allí sus artesanos.
Vamos a hablar ahora de la sociedad romana. Y en primer lugar vamos a intentar solucionar un tema o un problema que muchas veces lleva a la confusión, que es el tema de los patricios y los plebeyos. Bien, los patricios originalmente vamos a decir que eran los descendientes de las primeras familias que habitaron Roma. Eran considerados superiores al resto y tenían todos los derechos posibles. Tenían tierras y formaban parte de los puestos de mando del ejército. Hay que considerar que todas las funciones públicas, todas las magistraturas, se realizaban sin recibir pago a cambio. Por lo tanto, solo las personas que eran muy ricas se podían dedicar a ello. Por lo tanto, estos patricios van a copar o van a tener todo el poder político. Bien, pues al aumentar la importancia de Roma, su población también aumentará. Y eso hará que nuevos habitantes lleguen a Roma. Esos nuevos habitantes van a ser los llamados plebeyos. Y esta división entre patricios y plebeyos generará enfrentamientos entre ambos grupos. ¿Por qué? Pues porque los plebeyos también querían conseguir la igualdad con los patricios, ya que no todos los plebeyos eran pobres, también había plebeyos ricos, pero que no tenían ningún derecho político, o mucho menos derechos políticos que los patricios. Bueno, pues como decimos, lucharán por sus derechos y conseguirán varias mejoras. Entre otras, pues la creación, aparece la figura del tribuno de la plebe, que ya dijimos que era el que velaba por los plebeyos. Con el código de las 12 tablas se evitarán abusos que se realizaban antes de este código. También tendrán acceso a las principales magistraturas, como ya lo vimos al hablar de los magistrados, y tendrán derecho a tener su propio cónsul. Es decir, cuando ya dijimos que había dos cónsules, pues uno será patricio y el otro será plebeyo. Bien, pues dicho esto, vamos a hablar de que con el paso del tiempo y la ampliación de los territorios y los cambios económicos, la sociedad se va a volver mucho más compleja. Entonces, la división entre patricios y plebeyos ya no será suficiente ni tendrá ningún sentido, sino que lo importante será pertenecer a los grupos que controlen el poder. ¿Cuáles van a ser esos grupos? Pues en primer lugar vamos a encontrar a los nobles, a la nobilitas, que era un grupo de gran prestigio y fortuna, tenían mucho dinero, y sus miembros descienden de los ciudadanos que habían sido magistrados, tanto patricios como plebeyos. Y ellos se van a dedicar, este grupo, la nobilita, se va a dedicar a la política. Y su riqueza le va a venir de la explotación de tierra. Van a ser esos grandes terratenientes de los que hemos hablado al referirnos a la economía. Luego vamos a tener a los equites, los caballeros, que en su origen era la caballería del ejército romano, pero con el paso del tiempo se van a convertir en un grupo que se va a dedicar al comercio y a los negocios bancarios. Ellos no se van a dedicar a la política y tendrán también un gran poder económico. Luego hablaríamos del campesinado, que va a ser la mayoría de la sociedad romana. Será un grupo heterogéneo, como podemos imaginar, aunque la mayor parte era dueño de sus propiedades, pero habrá algunos que tengan propiedades más grandes y otros más pequeños. Pequeña y mediana propiedad será el campesinado medio romano, y hay que comentar que este campesinado va a ser la base del ejército romano. Seguiríamos hablando de la plebe urbana, que sería los ciudadanos que por razones económicas abandonan el campo y se van a vivir en la ciudad de Roma. Va a ser importante conseguir el apoyo de esta plebe urbana por la importancia que tendrán las asambleas en las que ellos votan. Entonces los magistrados, para conseguir su apoyo, pues les ofrecerán cereal, aceite gratis, espectáculos, etc. Para conseguir su apoyo, los magistrados, como decimos, intentarán ganárselo con este tipo de favores. Luego hablaríamos de los libertos, que eran antiguos esclavos liberados por sus amos, o que habían comprado su libertad, porque a los esclavos en Roma se les permitía tener una pequeña cantidad de dinero que cuando llegaban a la cifra por la que su amo los había comprado, podrían comprar la libertad. Cuando son liberados pasan a ser clientes de sus antiguos amos, es decir, tienen cierta relación con ellos, por lo tanto cumplen los deseos de sus antiguos señores. Eso va a ser muy importante en política porque los miembros de la nobilita tendrán un gran número de clientes que siempre estarán a su servicio. Estos libertos se van a convertir en ciudadanos y también, lógicamente, con eso conseguirán tener derechos políticos. Finalmente tendremos los esclavos, que como ya sabemos, pues son considerados objetos, y desde el siglo I a.C. ya nadie se podía convertir en esclavo por no pagar las deudas. Por lo tanto, la fuente principal de esclavos era la guerra, es decir, los prisioneros de guerra. Y dentro de los esclavos va a haber una importante variedad de situaciones, desde trabajadores de las minas, como ya hemos comentado,
a esclavos domésticos, músicos, profesores, etc. Y hablando de los esclavos, también se producirán algunos levantamientos, algunas rebeliones, y hay unas que se llaman las guerras serviles, que fueron 3, y la tercera es la más famosa porque fue la que protagonizó Espartaco, y es la que ha sido llevado al cine, también es famoso por la literatura, y es una revuelta que se produjo por unos esclavos que se levantan contra sus señores, dirigidos por esta figura que decimos Espartaco. Se enfrentó y derrotó a varias legiones romanas, pero al final pues fueron derrotados. Bien, y finalmente vamos a hablar sobre la ciudad romana. Las ciudades romanas alcanzaron un gran desarrollo en el imperio y se van a convertir en el centro de la vida política, económica y cultural. Muchas de las ciudades que ya existían antes van a crecer y también los romanos fundaron muchas ciudades nuevas. Vamos a ver cómo estaban organizadas estas ciudades. La mayor parte de las ciudades se organizaban de manera muy parecida a cómo lo hacían los campamentos militares. Veremos la estructura que tenía el campamento militar y ya veremos cómo la ciudad es muy similar. Estaban rodeados por una muralla, tanto los campamentos como la ciudad. Tenían un plano que se organizaba a partir de 2 calles principales, el Cardo, que iba del norte a sur, y el Decumano, que iba de este a oeste. Donde se cruzaban, en la intersección, se situaba el Foro, que era una plaza rectangular donde encontramos los elementos principales de la ciudad. Era el corazón de la ciudad y, como decimos, allí iban a estar los edificios más importantes. Estaría el templo, la curia donde se reunía el senado, la basílica, etc. Cerca del foro vamos a encontrar el mercado, las tiendas más importantes. Y también hay que comentar que las ciudades tenían abastecimiento de agua que le llegaba a través de los acueductos y también tenían alcantarillado. Y además de todo esto, pues existían otros tipos de edificios públicos como el teatro, el anfiteatro, el circo, etc. Veamos cómo eran las casas romanas. Las casas romanas, básicamente, vamos a encontrar 2 tipos de casas. Por un lado tendremos las insulae, que eran casas de varios pisos, bloques de pisos, podríamos decir, donde vivían los grupos populares. Normalmente vivían allí alquilados. A medida que se subía en altura, el precio era menor, porque también era más peligroso, había que subir, no había ascensores, había que subir más escaleras y por lo tanto el precio iba disminuyendo conforme aumentaba la altura del piso. En la planta baja vamos a encontrar tiendas o talleres que se llamaban tabernae y se encontraban, como decimos, en la planta baja de estas ínsulas. El otro tipo de vivienda que tenemos sería la domus y es donde van a vivir los grupos más adinerados, los grupos sociales más pudientes. En este tipo de casas, la puerta, el portal va a dar paso a un vestíbulo, como vemos ahí en la imagen, llevará hacia un patio que será abierto y alrededor de él se organizarán el resto de habitaciones, los dormitorios, el salón, el comedor y otras dependencias. Bien, pues aquí terminamos de hablar de las casas romanas y terminamos también el vídeo. Espero que os haya sido útil y gracias por verlo.